Hola, bienvenidos de nuevo al curso de Visión Artificial con OpenCV. Vamos a comenzar la semana 2. En esta semana, que empieza el día 28 de septiembre y termina el 4 de octubre, he pensado una dedicación aproximada de unas 8 horas. Los contenidos que vamos a ver en esta semana son programación en Python, la segunda parte, que será aproximadamente unas 3 horas, empezando con imágenes, que será un tema muy corto, serán unos 30 minutos, empezando con vídeos, que será también un tema muy corto, aproximadamente serán unos 30 minutos, funciones para dibujar en OpenCV, en el cual tendremos una duración aproximadamente de una hora, y unos ejercicios para entregar en esta semana que he calculado más o menos unas 3 horas. En total tendremos una dedicación aproximada de 8 horas en esta semana. Bien, vamos a comenzar con los datos estructurados. Los datos compuestos o estructurados comprenden aquellos datos con elementos de valores de un mismo tipo o de diferentes tipos que se representan unificados en un objeto para ser guardados o procesados. Los elementos pueden ser todos del mismo tipo, como los strings que contienen caracteres, y en este caso se llaman datos estructurados homogéneos. También los elementos pueden ser de distinto tipo. Este tipo se suele llamar datos estructurados heterogéneos. En Python, los datos compuestos se pueden clasificar en dos grupos, de acuerdo a las características de sus elementos. Pueden o no ser cambiados, reducidos o ampliados. Datos estructurados mutables e inmutables. Vamos a ver una segunda parte sobre los strings. Los strings son una secuencia de caracteres de cualquier tipo, letras, números, caracteres especiales, cualquier carácter Unicode, que forman un objeto en Python. Ahí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, si declaro una variable de tipo string llamada s y le doy el valor de casa de madera, si yo, por ejemplo, digo que letra-1 igual a S0 y long es igual a len de S, letra-última es igual a S long menos 1, puedo poner alternativa S menos 1, y después digo que imprima letra-1, letra-última y long, me va a imprimir la letra-1 es, según indica, la primera letra de casa de madera, es decir, la C. La letra última, la variable letra última, según lo que me indica según lo que hemos dicho, es la última letra, es decir, de casa de madera, la A. Y long, que según lo que le hemos dicho es la longitud de S, como hay 14 caracteres, fijaros que los espacios también se cuentan, pues me indica un 14. Ahí tenéis otro gráfico en el cual os pone que S es igual a casa de madera, donde podéis ver que la C ocupa la posición 0, la A ocupa la posición 1, la S la posición 2 y así sucesivamente. También otra forma alternativa de decir es que la C ocupa la posición menos 14, la A ocupa la posición menos 13, así hasta la última letra que ocupa la posición menos 1. En S igual a casa de madera, en el primer caso, que pongo S0 2.3, pues empiezo en el carácter 0 y termino en el carácter, en este caso el 3 no lo cogería, sería el anterior. Por lo tanto, el SGM1 valdría CAS, CAS. Si yo pongo S nada 2.3, me haría lo mismo que antes. Si yo pongo S8 2.len S, me cogería la longitud de S empezando desde el 8. Es decir, el 8 es la M y la longitud de S sería hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces me cogería madera. Y así sucesivamente. Vale, ahí tenéis más. Por ejemplo, estos son métodos ya de la función string. Por ejemplo, para poner todo en mayúsculas, pues se utiliza
el método upper, escrito de esa forma. Si S es casa de madera, para transformarlo o convertirlo a mayúsculas, pues tendría que poner S.upper, y abro y cierro paréntesis. Si lo que quiero es convertirlo en minúsculas, pues en vez de upper sería lower, ¿vale? Si lo que quiero es que la primera letra sea en mayúscula, pongo capitalice para buscar dónde se encuentra, en qué posición se encuentra el string que yo ponga entre comillas simples, ¿vale? En este caso le digo s.find e. Quiero que me busque la E dentro de casa de madera, empezando en el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. La primera que encuentra es la E de D, que ocupa la posición 6. Si lo que quiero es contar las letras o sea, el número de letras que sean A, por ejemplo, el número de veces que aparece el elemento, ¿vale? Pues por ejemplo, en este caso A, pues aparece 4 veces, ¿vale? Si digo D, por ejemplo, pues vemos que aparece 2 veces. La D esta, de casa D, y luego la DE de dentro de madera. Bien, vamos a ver lo que son las tuplas. A diferencia de los strings, las tuplas pueden contener elementos de cualquier tipo, incluso elementos de diferente tipo. Los elementos se indexan y rebanan igual que los strings, a través de un número entero. La sintaxis de las tuplas es una secuencia de valores separados por comas y se suelen encerrar entre paréntesis, aunque no es necesario. Entonces, ejemplo de tuplas. Ahí tenéis A igual a 1,2,3. Si digo cuál es el valor de A, pues me aparece 1,2,3. Si le digo que B es igual a paréntesis 3,4,5, A, y le digo cuál es el valor de B, me dice 3, 4, 5 y A. Si le digo cuál es el tipo de A, me dice que es una clase de tipo tuple, ¿vale? Y si le digo de cuál es el tipo de B, me dice lo mismo, ¿vale? Que es el de tipo tuple. La función interna tuple convierte una secuencia iterable como un string o una lista a tupla, o puede crear una tupla vacía. Tuple, paréntesis, una comilla simple, hola, me dice que o sea, me lo separa en variables, en caracteres, HOLA, y me dice que la tupla, ¿vale? Me dice que es eso, ¿vale? Si pongo tuple, paréntesis, corchete la llave 1,2, ¿vale? Me dice que la tupla es 1,2, ¿vale? Y si pongo tuple, paréntesis, abro paréntesis, cierro paréntesis, me dice que está vacío, ¿de acuerdo? Otros más ejemplos. Ahí tienes B igual a 3, 4, 5A. Le digo que me diga qué valor es el B0 y el que ocupa la primera posición es el 3. Si le digo que B-1, el que ocupa la última posición es el A. Si le digo B0 2.3, me dice los tres primeros caracteres, empezando del 0 y terminando en el 3. ¿Vale? 3, 4 y 5. Si le digo que t es igual a las tuplas son inmutables, como veis ahí tenemos 4 variables. Las es una variable, tipo string, tuplas es otra, son es otra y inmutables es otra. Y le digo cuál es el elemento 0, pues me dice que son las, el primer elemento. Si le digo cuál es el elemento, si el elemento 1 es listas, ¿vale? Quiero modificar lo que aparece en la posición 1, pues en este caso me va a dar error porque no podemos cambiar las tuplas, ¿vale? Por eso se dice que son inmutables. Vale, podemos incluir tuplas dentro de otras tuplas, concatenarlas y repetirlas. Por ejemplo, B es igual a 3, 4, 5A, C es igual a B,2. Si yo sumo B más C, pues me dice que es 3, 4, 5A y luego 3, 4, 5A, 2. ¿Vale? Es decir, fijaros que tenemos
el B más C sería, el B sería 345A y la C, que es B,2, la B es 345A, 2. ¿Vale? O sea que me ha concatenado la B y la C. Si le digo 3 por B, pues lo que va a coger es coger el 345A y multiplicarlo 3 veces. 345A, 345A, 345A. 3 veces. La composición iterativa for-in de Python puede usar cualquier secuencia iterable, incluyendo las tuplas. Por ejemplo, juegos igual a tenis, baseball, fútbol, voleibol, natación. Veis que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos de la tupla juegos. For deporte en juegos, si yo le digo, por ejemplo, print deporte, ¿vale? Pues me pone tenis, baseball, fútbol, voleibol y natación. Fijaros que deporte va recorriendo, es un bucle, ¿vale? Que va recorriendo todos los elementos de la tupla juegos. En este caso, 5, ¿vale? Las tuplas, más ejemplos, pues por ejemplo ahí tenemos a 2, 3, 4, 5, 79, menos 8, 5 y menos 4. Si le digo cuál es el índice 5, me dice que es el 3, ¿vale? Es decir, ¿dónde está el número 5? Si os fijáis, el 0 ocupa la posición, o sea, perdón, el 2 ocupa la posición 0, el 3 ocupa la posición 1, el 4 la 2 y el 5 la 3. Si digo que que me cuente las veces que me aparece el elemento 5, pues como aparece 2 veces, me manda un 2. Si le digo cuál es el máximo de A, pues me mira el máximo de la tupla A, que es 79. El mínimo sería menos 8, ¿vale? Y bueno, si tenemos ahí A, Z, B y X, 3 elementos, ¿vale? Y me dice el máximo B, me dice que es X. Y el mínimo B me dice AZ. Cuando son, digamos, strings, lo que nos devuelve la función max es digamos, el orden en el que está en el abecedario, ¿vale? El elemento más, digamos, más grande en el abecedario, el que ocupa la posición más alejada, sería la X. Mientras que la A sería el primer elemento, por eso el mínimo B sería AZ. Funciones con devoluciones múltiples. Podemos hacer funciones utilizando lo que acabamos de aprender para devolver varios valores en las funciones. Las funciones pueden devolver múltiples resultados que pueden ser asignados a múltiples variables con el uso de tuplas. Siendo estrictos, las funciones solamente devuelven un objeto, pero si ese objeto es una tupla, entonces ésta se puede asignar a una tupla de variables. Se requiere que el número de elementos coincida. Es decir, que las funciones realmente devuelven un solo valor, pero si nosotros utilizamos tuplas, podemos utilizarlas para devolver varios valores dentro de un solo objeto. Definimos mi función que recibe el valor X y devuelve dos valores, la X incrementada y la Y decrementada. Ahí tenemos return X más 1, X menos 1, eso es una tupla. Cuando nosotros llamamos a esa función tendremos que saber que tenemos que recoger esa tupla, por lo tanto tenemos que recogerlo dentro de otra tupla, es decir, A, B es igual a mi función y entre paréntesis le digo 10. Entonces entrará dentro de la función, sumará 1 al 10 y restará 1 al 10 y me devolverá un 11 y un 9. Y si en vez del 10 le ponemos 20, pues nos devolverá un 21 y un 19. Listas. Las listas, así como las tuplas y string, están formadas por una secuencia de datos, pero sus elementos pueden ser modificados. Esa es la diferencia con las tuplas. Eliminarse o aumentarse, o sea, que son mutables. Los elementos de las listas pueden ser datos simples, numéricos o booleanos. String
tuplas u otras listas. Los elementos se indexan y rebanan igual que los string y tuplas a través de un número entero. La sintaxis de las listas es una secuencia de valores separados por comas encerrados entre corchetes. Ahí tenéis la diferencia con las tuplas. Por ejemplo, v1 igual a corchete 2, 4, 6, 8 y 10. Eso es una lista. Si digo tipo, le pregunto tipo de v1, me dice que es de la clase lista. Si yo digo v2 igual a corchete 7,8,5 a hola 2,3 11,12, fijaros que aquí hay una secuencia de datos de muchos tipos. El 7 es entero, el 8,5 es un float o un double, un número decimal, un número real. La A es un char, hola es un string, el paréntesis 2,3 es una tupla y el corchete 11,12 es otra lista. Entonces fijaros que ahí he creado una lista con varios elementos diferentes. Si le digo qué valor es v2, me devuelve todo eso. Si ahora digo juegos igual a corchete, tenis, básquetbol, fútbol, voleibol, natación, ¿vale? Y le digo qué vale juegos, me dice todo eso. V es igual a list de range 1,11, lo que hacemos es generar una lista de valores entre 1 y 10, ¿vale? El último elemento no se coge como incluido, ¿vale? Por lo tanto sería 1 hasta 10. Y que eso, list, esa función, lo que hace es crearnos una lista. En este otro caso tenemos t igual a 1,2,3, eso es una tupla. Le digo list t y me lo convierte a una lista. Si le digo s igual a hola, eso es un string. Le digo list s, me lo convierte a una lista. Si yo le digo e es igual a list, paréntesis, entre paréntesis nada, lo que hace es crearme una lista vacía. De la misma forma puedo poner que e es igual a corchete, corchete, ¿vale? Igual puedo crearme la lista vacía de dos formas. Ahí tenéis más ejemplos. V1 igual a corchete 2,4, 6, 8, 10. V3, 3, 5, 7. Si sumo V1 más V2, pues me va a coger los elementos de la lista de V1 y los elementos de la lista de V3 y me los va a poner en una sola lista. 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7. Si yo multiplico 3 por V3, me va a coger el valor de V3, que es 357, y me lo va a repetir 3 veces. 357, 357, 357. Si cojo, por ejemplo, ese valor, que es 78A, hola, 2,3, 11,12, que son varios elementos de diferentes tipos, le digo, dime 8 in V2, o sea, le pregunto si está 8 en V2, me dice que es verdad, es true. Si le digo hola in V2, me dice que es true. Si le digo 27 en V2, pues como no está 27, pues me dice que es false. Si digo hola si no está en V2, me dice que es true. Porque hola, fijaros que está en mayúscula, ¿vale? Y aquí le hemos puesto la primera en mayúscula, la primera letra, la H en mayúscula y lo demás en minúscula. Entonces, hola, todo en mayúscula, no está en V2 y me dice que es verdad, que no está, ¿vale? No lo encuentra. Aquí tenéis unas funciones importantes de las listas. Si yo declaro v1, 2, 3, 4 y 5 y le pongo append 6, lo que hago es añadirle el elemento 6. Si yo digo v de nuevo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ahora copio v en v2 con v.copy, lo que hago es copiar la lista en otro objeto, en v2. Si le digo que cuente las veces que aparece el número 3, me dice que es una. Solamente aparece una sola vez. Ahí tenéis un ejemplo de un producto escalar de dos vectores utilizando listas. Definimos una función en la cual nos recibe
en la función dos valores, v1 y v2. Calculamos en primer lugar la longitud de v1, declaramos una variable llamada suma, entramos dentro de un for donde nos va a realizar la suma y nos va a ir aumentando, digamos, el valor de la suma multiplicando v1 sub i por v2 sub i. Al final tenemos el producto escalar de esos dos vectores. Lo que tenéis ahí abajo, print prot esc 1,2 3,4, pues es un primer ejemplo, nos devuelve el resultado de multiplicar los dos vectores 1,2 y 3,4, y abajo tenéis 1,1 y 4,5, nos devuelve el producto escalar de esos dos vectores. Ahí tenéis otro ejemplo de la primera hora en la que ha habido fiebre, por ejemplo, de las horas medidas. Ahí tenemos una función, hora 1 fiebre, y entre paréntesis v. Fijaros que nos declaramos hora, que es -1, y vale 0. Si hay fiebre, primero le digo que es false. Entramos dentro de un while. La condición es mientras que i sea menor que la longitud de v. V es el dato que yo recibo en la función, y la siguiente condición es que no haya fiebre, es decir, que hay fiebre mientras que siempre sea hay fiebre false, el not será true, entonces esa parte será verdad, y esta otra parte, la parte de la izquierda del AND, se cumplirá siempre que la i sea menor que la longitud de v. Vamos mirando los valores de v, vamos recorriendo los valores de v sub i. Si v sub i es mayor o igual a 38, entonces es que hay fiebre. Entonces le decimos que almacenamos en hora el valor del índice, y le decimos que hay fiebre igual a true. En ese momento la condición ya no se cumplirá, porque hay fiebre será true, la inversa de not con el not true será false, no se cumplirá esta condición y se saldrá. La otra forma en la que se saldrá es que si hemos llegado hasta el final y no ha habido fiebre. Si nosotros llamamos a esa función hora 1 fiebre con los datos 36, 37, 37,2, 36, ¿vale? Al final nos va a decir que en el elemento este de aquí, donde vaya 38, que es el 0, el 1, el 2, el 3, en el 4, ha habido fiebre. La primera hora en la que ha habido fiebre. Si le decimos 36, 37, 37,2, veis que no hay fiebre, nos devuelve un -1, porque no varía la variable hora, y nos devuelve un -1. Listas anidadas. Una lista anidada es una lista donde los elementos son a su vez listas. Son útiles para representar tablas o matrices de datos. Por ejemplo, ahí tenéis una matriz M, tenéis 4 columnas y 3 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En Python se puede representar como M igual a corchete, corchete, 1, 2, 3, 4, se cierra corchete, coma, se abre corchete, 5, 6, 7, 8, se cierra corchete. Veis como las filas es una lista y son 3 filas representadas por 4 columnas. Ahí tenéis un programa que suma 2 matrices de n por n. Lo primero que hacemos es de recibir los datos, pedir los datos con input. Lo siguiente, declaramos 3 matrices A, B y C. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el resultado. Si yo, por ejemplo, la matriz cuadrada entre el número de filas le digo 2, quiere decir que tengo 2 filas. Entonces,
meto A00, que es el 1, A01, que es otro 1, A10, la siguiente es 1, la A11, la siguiente le meto un 1, es decir, la matriz 11, 11. Si B le digo que es 1001, fijaros, importante aquí que os lo representa como floats. 1.0, 1.0, 1.0 y 1.0, y B, que es 1.0, 0.0, 0.0 y 1.0, es 2.0, 1.0, 1.0 y 2.0. Vale, para multiplicar dos matrices de dimensiones compatibles, pues tenéis aquí ahí tenéis un ejemplo de dos matrices, la multiplicación de dos matrices. ¿Y cómo se haría? Pues definimos la función protmat, que recoge dos valores, m1 y m2. F1 es la longitud de m1, C1 es la longitud del primer elemento de m1, las filas y las columnas de la primera matriz, y F2 y C2 son las filas y las columnas de la segunda matriz. El resultado es, bueno, ahí tenemos un for, recorremos la matriz, hacemos el producto, vamos recorriendo todas las filas y todas las columnas y vamos realizando la suma del producto que vamos. Vale, vamos a ver unos ejemplos. Ahí tenéis cuál sería el resultado de poner varios ejemplos de matrices. Vale, para trabajar con matrices es más fácil utilizar la librería NumPy, que lo veremos más adelante. Por eso he puesto la primera parte, como la primera parte. Para sumar vectores con arrays, tenéis ahí la forma de hacerlo. Import NumPy, hay que importar esa librería, as np. Y ahora utilizo np como un valor, digamos, de esa librería de NumPy. v1 igual a np.array 123.2. v2 igual a np.array de 5,5,5. La suma de v1 y v2 lo guardo dentro de v3 y pongo el resultado de v3. Como veis, el número son todos reales. Ahí tenéis un ejemplo de sumar vectores con array leyendo los valores. Primero importo la librería NumPy, lo declaro dentro del objeto np y ahora utilizo np. v1 igual a np ceros 3, lo que hace es crear un vector de 3 ceros. Ahí imprimimos el texto de introduce vector 1. Entramos dentro de un for para preguntar con un input todos los elementos de ese vector. Luego introduce vector 2, entramos dentro de otro for para preguntar con un input todos los elementos del vector 2. Y imprimimos v3. Fijaros que abajo lo que hago es v3 igual a v1 más v2, lo que hago es imprimir v3. Ahí tenéis otro ejemplo en el cual declaro una variable, o sea, importo la librería NumPy, defino la función f, entre paréntesis recibo un valor que es x y me retorna 4 por 2 elevado a x. En este caso declaro un array con la librería NumPy en el rango de 1 a 11 y declaro llamo a la función f y lo guardo el resultado de esa función en i. Después imprimo un texto, el vector a, y después otro texto aplicado a la función tal, se obtiene i. Ahí tenéis un ejemplo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aplicada a la función, eso se obtiene ese resultado. Vale, y aquí tenéis diferentes métodos para que podamos utilizar. Si la lista es 1, 2, 3, 4, sum de lista devuelve el valor 10, que es la suma de todo. Es 1 más 2, 3, más 3 son 6, más 4, 10. Si digo max lista, me devuelve el 4. Min lista me devuelve el 1. Si digo que t es igual a 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 2, 4, 0, max de t me devuelve el 4, min de t me devuelve el 0. Vale, matrices. Aquí tenéis la forma de trabajar con la librería NumPy utilizando matrices. M1 es np-array, me declaro un array, ahí veo lo que vale el array. M2 hago lo mismo, la suma, ¿vale? Y al final me sale la suma del array. Las operaciones con matrices, pues importo la librería NumPy, le declaro M1 de ceros de 4×3 y declaro otra matriz de 2×3 con unos. Los ceros declara la variable todo ceros, o sea, la matriz todo cero, y los ones redeclara la matriz con todo unos. Si digo que filas igual a 4, cols igual a 3 y le digo que me declare una matriz de ceros de filas por columnas de 4×3 y le digo m, pues m va a guardar una matriz de ceros de dimensión 4×3. Ahí tenéis la forma de leer del teclado los elementos de una matriz. Entramos dentro de un bucle for para recorrer las filas y dentro de ese bucle for entramos dentro de otro bucle for para recorrer las columnas. Y en cada iteración lo que hacemos es preguntar con un input el valor que está en esa columna y en esa fila. Vale, ahí tenéis dos funciones, SAPE0 sabemos el número de filas y con SAPE1 sabemos el número de columnas. Ahí tenéis más ejemplos. M1 array, me declaro un array, una matriz. M2 me declaro otra matriz. M1 por M2 lo que me hace es multiplicarme M1 por M2. Ahí tenéis el ejemplo. Y si pongo la división, M1 partido V2, M1 partido M2 me devuelve la división. Y ahí lo mismo. Vale, diccionarios. Es un objeto de Python similar a la lista, excepto que sus elementos pueden accederse a través de índices que no necesariamente tienen que ser enteros. Los índices se llaman claves, keys, que suelen ser de cualquier tipo. Por ejemplo, tipo texto, string. Así el diccionario está formado por pares de clave-valor. La sintaxis con un ejemplo. Es decir, los diccionarios van a tener una llave o un valor que va a ser, digamos, el elemento clave para poder acceder a los datos. En este caso, por ejemplo, temperatura es un diccionario formado por, fijaros, el diccionario se distingue porque se abre con una llave. Sevilla, 2 puntos, 25.5, los 2 puntos, esto significa que está la clave, Sevilla, y este es el dato, 25,5, coma, Londres, 2 puntos, este primer elemento es la clave, o la key, y este sería el valor, 15,4, coma, Lisboa, 2 puntos, 17,5, ¿vale? O también se puede hacer de esa forma. Temperatura es igual a dict, paréntesis, Sevilla igual a 25,5, Londres igual a 15,4, Lisboa igual a 17,5. Si le digo tipo de temperatura, me dice que es una clase de tipo diccionario. Dict y entre las llaves vacías es un diccionario vacío. O también se puede hacer de esta otra forma, poniendo dict entre paréntesis nada, ¿vale? A ver, aquí por ejemplo, si digo temperatura Valencia igual a 26, lo que estoy haciendo es introduciendo el valor de Valencia como key y le doy el valor 26. Si temperatura valía Sevilla 25,5, Londres 15,4 y Lisboa 17,5, pues ahora introduzco Valencia como 26.
Otras operaciones con diccionarios, pues por ciudad y temperatura yo puedo ir recorriendo todo lo que es el diccionario e ir sacando la temperatura en la ciudad, que me va a recorrer todas las keys, temperatura en Lisboa, y me va a poner el valor. ¿Vale? Otra forma es Londres sin temperatura, pues me va a buscar Londres dentro del diccionario y me va a decir que es true. Si le digo que es Lima, si no está en temperatura, me va a decir que es true. Si le diría que es Lima in temperatura, me daría false, pero en ese caso le he utilizado la función not. Temperatura case, pues me dice que me devuelve el valor de las keys del diccionario de temperatura. En este caso, Valencia, Lisboa, Londres. Temperatura values me va a devolver lo que son los valores del diccionario. Son 26, 17,5. ¿De acuerdo? Si le digo longitud de temperatura, me va a decir que tres elementos. Ahí tenéis otro ejemplo. Agenda Mario con un número de teléfono, Julio con otro número de teléfono, Luisa con otro número de teléfono. Para nombre en agenda va recorriendo el nombre dentro del diccionario, que le he llamado agenda, y me va imprimiendo el nombre y los valores que tiene ese nombre. Es decir, el nombre en ese caso es la key y los números de teléfono en este caso serían los datos. Operaciones, métodos con diccionarios. Pues ahí tenéis clear para borrar, elimina todos los elementos, copy para copiar en otro diccionario, items retorna una vista de los elementos del diccionario, case para retornar las claves del diccionario, pop clave para extraer y retornar el elemento designado por la clave, eliminándolo del diccionario, y así con todo, ¿vale? Ahí tenéis más operaciones y más ejemplos. Ahí tenéis formas de utilizar los diccionarios, cómo definir el diccionario, recorrerlo. Ahí tenéis, por ejemplo, las frecuencias de una lista. Retorna un diccionario con el número de veces que aparece cada elemento contenidos en la lista. Si yo le doy en lista 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1 y le digo frecuencias lista, pues él me va a devolver el valor del número de veces que aparece cada elemento. En ese caso el 1 aparece 4 veces, el 2 aparece 3 veces, el 3 aparece 2 veces, el 4 aparece 1. Para eso, pues como veis, declaro res como un diccionario, es decir, lo que hago es recorrer toda la lista que me van pasando. En el caso de que no esté dentro de la lista, como está vacía, pues me lo mete ahí dentro y me pone un 1, y en el caso de que esté, pues me va sumando 1. Así, de esa forma comparo lo que estoy recorriendo con lo que hay dentro del diccionario res, ¿vale? Y retorno el resultado. Ahí tenéis, por ejemplo, una función que calcula la moda de una lista. Entonces, bueno, declaro la lista y busco el elemento mayor de toda la lista que me han pasado. Si, por ejemplo, digo que L3 es igual a 1, 3, 2, 4, le voy dando una serie de números y le digo frecuencias L3, lo que me hace es decirme el 1 sale 5 veces, el 2 sale 6 veces, el 3 sale 4 veces y el 4 sale 2 veces. Si ahora digo la moda de L3, pues me va a decir 2, que es el que más veces se repite. Conjuntos set. Los conjuntos set son una colocación de elementos únicos e inmutables que no están ordenados. Siguen la idea de los conjuntos en matemáticas, donde los elementos no deben repetirse. Pueden contener números string, tuplas, pero no listas. Los conjuntos no pueden indexarse ni recortarse, pero se les puede añadir o quitar elementos, aunque solo a través de métodos asociados. Vale, aquí tenéis algunos ejemplos. Fijaros que los elementos repetidos fueron desechados, ¿vale? 25,4, la A,
se repetía ahí, el 25 se repetía dos veces, luego solamente aparece una, el A aparece, aparece dos veces también y solamente ahora aparece una, ¿de acuerdo? Entonces ahí me pone casa, A, el 2, el 4 y el 25. Fijaros que han sido desechados. Si digo el tipo de S1, me dice que es de tipo set. Si añado el elemento B, pues al final en S1 pues me aparece la B. Y si quito remove A, lo que hace es quitarme la A. Bien, vamos a ver ahora ficheros trabajando en Python. Es un bloque de datos o información estructurada que puede ser utilizado por los programas de computador. Los ficheros tienen un nombre y una ruta, path, que pueden ser para poder ser accedidos. Hay dos tipos de ficheros, ficheros de texto, que guardan la secuencia de bytes conforme a la codificación de caracteres ASCII. Se estructuran como una secuencia de líneas de texto formada por una secuencia de caracteres. Se cambia de línea con un byte codificado como salto de línea o una nueva línea. Ficheros binarios. Los ficheros binarios tienen una secuencia de bytes con la información codificada. Para leerlos o escribirlos sobre ellos se deben conocer el formato de cómo se ha guardado la información y recorrerlos byte a byte o en bloques de bytes. Ahí tenéis para leer y escribir en ficheros. Para abrir un fichero pues hay que abrirlo con open, f igual a open, nombre del fichero, coma, modo de texto. Lectura, para leer text igual a f.read, también se puede poner como readline y como readlines. Para escrituras con bright lines. Para abrir ficheros binarios, pues habrá que abrirlo como open, igual que antes, nf, pero en vez de modo texto, en modo binario. Lectura read igual. Para escritura bright. Para movimiento, para ir posicionarnos el cursor dentro del fichero, con tel o con sec también podríamos utilizar. Y para cerrar el fichero, fclose. Aquí tenéis los modo de texto, ¿vale? Si ponemos una R, significa que abre y lee por omisión. Si ponemos una W, abre y escribe, borras en caso de que haya algo. R más, abre si existe y lee y escribe. V más, abre, lee y escribe, borra si hay algo. A, abre y escribe. Y A más, abre, lee y escribe. La función open, en modo binario, pues utiliza RB, WB, RB más, WB más, AB o AB más. Aquí tenéis un ejemplo. Para guardar la información de un paciente al que se ha registrado un electrocardiograma ambulatorio de 24 horas tipo Holter. Esta información puede ser generada directamente por el software del Holter. En este caso se usa un fichero de texto con los datos del proceso de registro del electroencefalograma y otros ficheros con los propios electroencefalograma. Los valores se suelen guardar en un formato binario. La información del paciente y el proceso de adquisición es la que se muestra en esa imagen. El fichero podemos llamarlo, por ejemplo, path2.txt. Entonces ahí tenéis, por ejemplo, los valores de un electroencefalograma, cómo se recoge la información, ¿vale? Queremos eso guardarlo dentro de un fichero. Entonces ahí abrimos un fichero, llamamos pack2.txt, lo abrimos como escritura, por eso ponemos una W. El texto que queremos grabar es sistema igual holter. Fijaros que utilizamos 3 comillas porque vamos a utilizarlo en varias líneas, ¿vale? Al final, después de declarar el texto, hacemos f.writeTexto y con eso grabamos el texto. Y con fclose cerramos el fichero. Si lo que queremos es leerlo, el fichero, pues ponemos f igual a open path2.txt, r. Con r lo que hacemos es leerlo. Y tenemos que ir recorriendo todas las líneas.
for línea in f, f es el nombre que le hemos dado al fichero, que lo hemos guardado dentro de f, y imprimimos la línea que vamos leyendo. Y con f.close lo que hacemos es cerrar el fichero. Método fileWrite. Lee todo el fichero abierto y retorna un string. Y fileWrite escribe cualquier string en un fichero abierto. No añade el carácter de final de salto de línea al final. ¿Vale? Escritura. Para escribir, pues fichero open ejemplo txt como w para escribir. Fichero.write escribimos pues todo lo que queramos. Contra barra n, ponemos contra barra n, concatenamos, hacemos lo que queramos. Con eso lo que hacemos es escribir en el fichero. Y fichero.close lo que hacemos es cerrar. Para leer, pues abrimos el fichero con open, con la opción R, con el método read todo el fichero, lo guardamos dentro de texto. Imprimimos texto. Y con fichero.close lo que hacemos es cerrar el fichero. Ahí tenéis el ejemplo de al escribir y a leer. Abrimos ejemplo txt como lectura y lo codificamos en UTF-8. Leemos con read, lo guardamos dentro de texto, cerramos el fichero y desglosamos las líneas. Y recorremos con un for todas las líneas que hemos desglosado. Al final por pantalla aparece el texto ese. Leer el fichero línea a línea. Ahí tenéis el fichero de entrada, lo que está dentro del ejemplo txt, y lo que hacemos aquí es pues abrimos el fichero ejemplo txt con open en UTF-8, vamos recorriendo todo el fichero con el for y vamos imprimiendo a la vez que lo vamos recorriendo, vamos imprimiendo la línea y al final cerramos el fichero. Al final lo que sale por pantalla es eso. Con which, por ejemplo, lo que podemos hacer ahora es which open, con open el nombre del fichero R en UTF-8 como un fichero, vamos recorriendo todas las líneas y lo escribimos, lo sacamos por pantalla. Un fichero CSV, que es comma separated value, si queremos escribir en un fichero de este tipo de datos, pues importamos la librería CSV, declaramos lo que el diccionario que queremos poner, agenda igual a Mario, el número de teléfono, Balmes, tal, todo lo que queramos poner, y con which open agenda.csv abrimos el fichero agenda.csv codificado en UTF-8 y como un fichero, y escribimos con writer en el fichero y recorremos todo lo que es la agenda, el valor de agenda, escribiendo con write o w el valor que acabamos de leer de los valores que tenemos en la agenda. ¿Vale? Al final tenemos el fichero de salida, pues lo mismo que tenemos ahí en el diccionario. Mario 555, Toad, Browse, etcétera. Errores y excepciones. Hay a veces que tenemos algunos errores de sintaxis y eso nos lo da a la hora de ejecutarlo. Cuando lo lee, Python nos indica que existe un error. Pero hay otras veces que los errores no son de sintaxis, sino que son, por ejemplo, que quiero dividir un número entre 0 y entonces que eso daría un error y hace provoca un error del sistema
que no es de sintaxis, está todo bien escrito. Bueno, pues nosotros podemos utilizar algunas funciones para evitar esas cosas. Por ejemplo, al recorrer este programa nos sale este error. Run file c tal 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 file c ejemplo 1 línea 8 def iva syntax error invalid syntax. Vale, ahí nos dice que es una sintaxis inválida a la hora de declarar en el ejemplo 1.py la línea 8. Bueno, pues esto hay que tener en cuenta que aunque el programa sea sintácticamente correcto, se puede generar errores al ejecutarlo. Estos errores se llaman excepciones. Algunas de las excepciones más comunes son división por cero, cero división error, name error, nombre pan is not defined, la variable pan no está definida, type error, cannot concatenate str and int object, no se puede concatenar string con integer, excepted and indented block, normalmente es un error del sangrado. ¿Y eso cómo se corrige? Pues podemos utilizar las funciones tree, código para controlar, entrar en caso de una excepción. Aquí pondríamos lo que tenemos que intentar hacer, y en caso de que ocurra algún error, except io error, aquí lo que se ejecutaría es que en caso de que haya un error de entrada o salida, except 0 división error, dos puntos, entra en caso de una división por 0. Except entra en caso de una excepción que no corresponda a ninguno de los anteriores. Es decir, yo aquí pondría tree dos puntos, pondría aquí el código que yo quisiera controlar. En caso de que hubiese algún error de ejecución que no sea de sintaxis, imaginaos una división por 0, pues se ejecutaría esta parte de aquí del programa, ¿vale? La que está dentro de except 0 división error. Ahí tenéis un ejemplo: a igual a 5, b igual a 0, tree f igual a dividido entre b. Como la b es 0, pues me va a pasar, me va a generar un error que va a ir a donde pone print no se puede dividir por 0, pero el programa no pararía. Ese es el problema, esa es la ventaja. Y en caso de que sea diferente, o sea, que no sea este error, pues entraría en except y nos dice que no es válido, que lo intente nuevamente. Vale, pues hemos visto ya lo que es la parte de programación en Python. Vamos a empezar ahora con lo que es OpenCV. El curso este de Python es un curso introductorio de programación que, bueno, no es necesario conocer todas las funciones, pero sí es necesario tener una cierta soltura a la hora de programar, porque vamos a ver todo el código en Python. Bien, pues para leer y mostrar una imagen, pues tenéis ahí, por ejemplo, un programa ejemplo 1-OpenCV, carga de una imagen a escala de grises y en color. Tenemos ya una serie de imágenes que ya os las he proporcionado en el curso. Primero importamos CV2, la librería de OpenCV, img1 con cv2.imread, lo que hace es leer la imagen y la guarda dentro de img1. Fijaros que ahí le doy todo el camino donde se encuentra la imagen y al final le pongo un coma 0. El coma 0 significa que la voy a guardar en escala de grises. De todas formas, todas las funciones que nosotros vayamos a utilizar a partir de ahora las podéis consultar en la web oficial de OpenCV. Lo tenéis en la documentación del curso. Si ahora yo pongo cv2.imshow, lo que hace es representarme la imagen. ¿Y qué imagen? Pues la que pongo aquí detrás como segundo parámetro, que es img1, que es la que he cargado antes y la he cargado en escala de grises. Y además le voy a poner un título a la ventana, que es OpenCV Python en escala de grises, como veis ahí abajo.
CV2 White Key 2000 lo que hace es esperar durante 2000 milisegundos la pulsación de una tecla. La línea 11 pone IMG2, igual lo que hace es leer la misma imagen, IMG imagen 1.jpg, pero en este caso en vez de un 0, un 1. Y eso lo que hace es cargarlo en color. Y con IMShow lo que hago es representarlo en pantalla o visualizarlo en pantalla con ese texto OpenCV y Python en color y esa imagen, la IMG2, que es donde he cargado la imagen en color. Y espero la pulsación de una tecla. Al final, en la línea 14, destruyo todas las ventanas que hay abiertas en Windows. ¿Vale? Al final, lo que os tiene que salir es esta imagen en gris y esta imagen en color. Para guardar una imagen. Pues para guardar una imagen lo que hacemos es importar CV2 y leemos, por ejemplo, la imagen en imagen 1 en escala de grises, la vemos con ese título y esperamos la pulsación de una tecla. En este caso esperamos la pulsación de una tecla. Fijaros que para equipos de 32 bits habría que poner esto y para equipos de 64 bits, como es mi caso, por ejemplo, tendría que poner esta otra función, ¿vale? Añadir la 0xff. Lo que estoy haciendo aquí es recogiendo el valor de la tecla y ahora lo voy a evaluar. Si la tecla es una S en minúscula o una S en mayúscula, entonces me graba en esta dirección y con este nombre la IMG1. Es decir, lo que acabo de cargar y la acabo de ver, ahora espero la pulsación de la tecla S o de la S mayúscula y en caso de pulsar la S o la S mayúscula, pues me lo graba en esa dirección. ¿De acuerdo? Y al final, bueno, destruyó todas las ventanas. La biblioteca matplotlib lo que hace es, digamos, utilizar otros métodos que los vamos a utilizar aquí a la derecha. La imagen estará aquí a la derecha arriba, donde tenemos que pinchar en el botón donde pone gráficos, donde podremos, luego utilizaremos a lo largo del curso digamos, algunas funciones de esa librería, de esa biblioteca. Para eso importamos CV2 y de matplotlib importamos pyplot y lo guardamos como plt. Hacemos lo mismo de antes, cogemos la imagen, la leemos en escala de grises y la guardamos dentro de IMG. Y ahora lo que vamos a hacer es, en vez de representarlo en una ventana en Windows, lo que vamos a hacer es representarlo digamos, en esa utilidad de matplotlib que le hemos llamado plt. ¿Vale? Y lo vamos a poner plt.imshow para ver la imagen en plt. Le vamos a decir que es esa imagen, le vamos a decir que está en escala de grises y vamos a decir esta interpolación. Todos estos datos, repito, lo podéis ver qué es lo que hace cada cosa en la página web de OpenCV. Bien, y ahora aquí lo que hago es que si no queremos que se muestre lo que son los ejes verticales y los ejes horizontales, es decir, estos números que aparecen aquí, ¿vale? Pues no lo podemos dejar vacío. PLX-TIX, es decir, lo que va a aparecer en la X, es 50, 100 y 150. Es decir, las coordenadas del valor X. Y PLT-I-TIX es lo que va a aparecer en el eje Y, 100, 200, 250. Fijaros que el eje Y, el 0, está arriba y va de arriba hacia abajo incrementándose. Y el eje X está a la izquierda y va de izquierda a derecha incrementándose.
Y al final ponemos PLT Show, que es cuando ya se muestra lo que es la imagen dentro de esa librería o esa biblioteca Matplotlib. Para los vídeos, pues los vídeos son una situación, digamos, de varias imágenes juntas. Importamos CV2, ponemos Video Capture 0, que es para activar nuestra cámara web, y lo guardamos dentro de Cap. Entramos dentro de un bucle, while true, un bucle infinito, y aquí lo que hacemos es cap read, lo que hacemos es leer de la captura, digamos, en este caso de mi webcam, leo cada fotograma y lo guardo dentro de red y dentro de frame. Red, bueno, ya lo veremos, frame es cada frame de mi imagen, ¿vale? De mi vídeo, y red pues me va a servir para saber si tengo una imagen válida o no, pero eso lo veremos más adelante. Captura es CVT color, frame, de frame, que lo acabo de coger antes, en escala de grises, BGR2 Gray. Muestras operaciones sobre los cuadros que se hacen, las muestras se hacen aquí, ¿vale? Aquí es donde yo cojo cada frame en escala de grises y lo cojo dentro de captura. Y lo que hago ahora es abrir una ventana, IMShow, con el título mi webcam, y pongo el frame de captura, lo pongo ahí. Y aquí esperamos la pulsación de la tecla Q minúscula. Cuando pulsemos la tecla Q minúscula, pues ponemos break, o sea, romperemos el while y saldremos. Cap release, tenemos que liberar la captura que acabamos de hacer antes de la cámara. Y siempre debemos realizar esto, siempre debemos de poner esto. Y al final destruimos todas las ventanas. Es decir, la instrucción de la línea 19 no se nos debe olvidar nunca, porque si no se nos quedaría el sistema, digamos, congelado, ¿vale? Ya tenemos aquí el programa abierto, ¿vale? Cuando le dé al play, vale, ahí me aparece la captura y le demos al Q y se me cierra, ¿vale? Reproducción de un vídeo desde un archivo. Vale, es el ejemplo 5. Ahí veis el ejemplo, ¿vale? Importamos CV2, abrimos el archivo, en este caso en vez de poner video capture 0, ponemos el camino completo donde está el vídeo que nosotros queremos reproducir, ¿vale? Entramos dentro de un while, ¿vale? Y cogemos el frame y o sea, la captura del vídeo y vemos el vídeo con el texto vídeo del ejemplo 5 y esperamos la pulsación de la Q. Vemos cómo nos aparece el vídeo que acabamos de reproducir, ¿vale? Y con la Q vamos a ver guardando un vídeo, ¿vale? El ejemplo 6 lo que hace es captura el vídeo de una cámara, convierte cada cuadro a la dirección vertical y lo guarda. Entonces lo que hace es coger, abre la cámara de la webcam, define los códecs. Aquí hay que tener cuidado porque tendremos que tener los códecs activados, ¿vale? Define los códecs y crea el objeto VideoBrite out. Aquí tenemos que poner el camino donde queremos guardar el vídeo, ¿vale? Y con los datos que queramos, ¿vale? La resolución, el codec, el VCC, ¿vale? Que es VideoBriter en DivX, y la resolución que queremos y los frames que queramos. Entramos dentro de un bucle, recogemos lo que recoge la cámara, ¿vale? Lo escribimos con el cuadro invertido
y lo vamos a ver en una ventana llamada Mi Webcam, y con la Q vamos a salir. Vale, pues ahí veis cómo aparece invertido mi imagen. Y con la Q salimos. Vale, aquí vamos a ver ahora para dibujar con OpenCV. En OpenCV podremos hacer diferentes dibujos. Por ejemplo, bueno, declaramos, importamos CV2 y aquí vamos a importar NumPy también. Lo vamos a guardar como o sea, la librería NumPy lo vamos a utilizar como si fuera cosa con la denominación NP. Creamos una matriz de ceros. El negro es el valor 0, entonces aquí definimos una, una matriz de ceros. Aquí lo que hacemos es dibujar una línea horizontal verde. Fijaros que aquí he puesto de grosor de 4, el grosor es 4, la línea horizontal, la línea imagen desde este punto hasta este punto en este color, en verde. Fijaros, 255, esto es rojo, verde, azul, ¿vale? El verde estará aquí, el del medio, ¿vale? Sería el valor máximo, 255. Aquí dibujamos un rectángulo, el rectángulo tiene esas dimensiones que tenéis ahí y está dibujado en rojo con ese ancho. Aquí dibujamos un círculo, aquí dibujamos una elipse, ¿vale? Esas son las coordenadas del círculo, esas son las coordenadas de la elipse. Dibujamos un polígono en estas tres líneas, 17, 18 y 19. Lo que hacemos es crearnos una matriz con esos datos, ponemos esos puntos y dibujamos una polilínea, un polígono con ese color, con 0, 255, 255, y vamos a agregar un texto. Después, en la línea 24, lo vemos dentro de una ventana que lo llamo pintando con OpenCV y esperamos la pulsación de una tecla y después destruimos la imagen. Vamos a verlo y lo ejecutamos. Bien, ahí veis el texto, curso de OpenCV, el título pintando con OpenCV. Aquí tenéis el triángulo, el círculo, la línea, ¿vale? Todo lo que hemos ido dibujando. Y con una tecla cerramos. Bien, pues en esta semana los ejercicios para entregar serán tres, lo he dividido en tres partes. El primero sería realizar la práctica 3 de programación en Python, que es realizar 8 ejercicios, lo comprimís en un archivo RAR o zip y lo llamáis como S2 raya baja P3 raya baja nombre y apellidos. Y habrá otra segunda parte que es realizar la práctica 4 de programación en Python, que es realizar los 11 ejercicios de la práctica comprimiéndolos en un solo archivo, zip o rar, y lo llamáis S2 raya baja P4 raya baja nombre y apellidos. Y por último, realizar los ejemplos que hemos visto antes, los ejemplos 1 de OpenCV hasta el ejemplo 7 de OpenCV. Estos ejemplos están hechos, o sea, la programación en Python la tenéis que hacer, pero esos ejercicios, los ejemplos son los que tenemos hechos en la documentación del curso. Es solamente copiarlos, ver que funcionan y entenderlos. Realizáis los 7 ejercicios descritos, realizáis una captura de la pantalla donde se vea el código escrito con el encabezado en el que ponga el título y vuestro nombre y tal, y el resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? La pantalla que os haya salido de vuestra webcam o del vídeo que habéis reproducido o de el dibujo que acabamos de dibujar, ¿vale? Si queréis hacer otro dibujo, pues también lo podéis hacer. Lo comprimís todo en un solo archivo, zip o rar,
y lo subís llamándolo S2 raya baja OpenCV raya baja nombre y apellidos. Ahora en este caso, fijaros que ponemos ya OpenCV y tenéis que entregar los ejercicios en el apartado correspondiente, ¿vale? Que lo tendréis en el Moodle del Cefire.